Te agradecemos, Señor, las bendiciones que tú nos das. Gracias por lo que hasta aquí podemos decir. Parafraseando, Señor, la escritura Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado y has sido piedra de ayuda. Gracias por el sustento, por el techo, por el calzado, por el vestido, por la vida misma, Señor, que nos has prestado hasta el día de hoy. Ahora rogamos, Señor, que dirijas, Señor, nuestra mente, Señor, y también dirijas nuestro corazón, Señor, para aprender, Señor, y nuestro corazón, Señor, sea cambiado por ti, por tu Espíritu Santo. Rogamos, pues, de tu gracia, en tu santo nombre pedimos, pues, tu dirección. En Cristo Jesús, pues, oramos. Amén. Pueden sentarse un momento, estimados hermanos. El texto que hemos visto el día de hoy, también como tema la condescendencia de Dios hacia el hombre, es lo que veremos el día de hoy. Estamos nosotros, hermanos, impregnados hasta la médula. Hemos dicho en ocasiones anteriores sobre la influencia de la cultura occidental que tenemos sobre nosotros. Y dicho sea de paso, hermanos, que lo que nos trae ahora es la conciencia de el término de un periodo de tiempo y el inicio de otro. Si bien es sabido que, por ejemplo, el pueblo judío tiene una fecha diferente, el pueblo chino también. Nuestro pueblo, como México, también tenía diferentes tipos de calendario. Y en la actualidad, estimados hermanos, nosotros bajo el régimen cultural occidental, grecolatino, estamos regidos por el calendario occidental, que de alguna manera es innegable, hermanos, la influencia del papado en la cultura. Y llevamos una nomenclatura llamada gregoriana, impuesto. Cuando hemos entonado himnos y el amén al final es una herencia también de esa cultura y es innegable. Hace rato el hermano Aarón hacía una evocación de referencia a Martín Lutero. Y viene a mí las palabras de algunos hermanos que de alguna manera han o hemos leído las 95 tesis. Y a veces como que nos hemos llevado cierta decepción, porque encontramos en el escrito algo que nosotros no pensábamos. Y es la autoridad que todavía Lutero le daba a la iglesia romana. Por eso cuando se dice que la iglesia mal llamada protestante es invento de Martín Lutero por formar una nueva, no es así. Es el intento de estos hombres llamados de una manera muy, muy trillada reformadores, a reformar la iglesia.
¿Por qué? Porque se había deformado. Y voy a poner un ejemplo. Y eso está vigente el día de hoy. Traer la tradición a un nivel de la Escritura misma. Y la Iglesia romana dice, están a la par la tradición junto con la Escritura. Y la Escritura dice lo contrario. Dice exactamente lo contrario. Quiero mencionar, hermanos, algo muy importante que pudiéramos nosotros decir el día de hoy. Se nos da a entender, como hemos dicho al principio, el término de un periodo de tiempo que Dios nos ha permitido vivir. Cuando nosotros hemos mencionado erróneamente, y muchos de los que también hemos escuchado, cuando son de alguna manera reprendidos, es mi vida. ¿Dónde está tu factura si es tu vida? ¿No? Dentro, hermanos, de la doctrina de la Iglesia calvinista reformada, los que creen saber algo de esto dicen, sí, su punto principal es la predestinación y cositas de ese tipo. Y no saben hablar más de otra cosa. ¿No? Una de las doctrinas claves del calvinismo reformado, llamado ahora neocalvinismo, es soberanía de Dios. Y nosotros, hermanos, no estamos exentos de ser influencia de la cultura que llevamos. Nos encontramos comiendo pan en noviembre, un pan especial, ¿verdad? A forma de con huesitos y demás, ¿no? Próximamente estamos prontos, si Dios nos presta la vida, a comer una rosca, ¿no? Y demás. Es la influencia. Dijera un hermano pastor, hemos sido influenciados por los cainitas hasta la médula. Y es el reto, hermanos, es el reto ahora para los hijos de Dios cumplir el mandato cultural. Labrar la tierra. Es lo que menciona el mandato cultural. Y no solo se limita al cultivo de la misma para el sustento. Cuando ustedes tengan oportunidad, hermanos, en su mayoría, que les recomiendo que lean el libro de Spikeman, un nuevo paradigma para hacer la dogmática de teología reformacional, menciona el autor de cómo inicia la humanidad con un ser humano y se va desarrollando en el núcleo familiar y después se extiende a ser una aldea y luego un pueblo. ¿Y cómo termina Apocalipsis? ¿Alguien se acuerda? Con la ciudad celestial. ¿O no es así? Claro que sí. El desarrollo que ha dado Dios desde el hombre, formar una tribu, formar una aldea, formar un pueblo, formar una ciudad, es el trabajo que Dios ha dado al hombre. Y veamos, hermanos, a manera de introducción lo que nos dice la Escritura aquí en el Salmo.
Antes, hermanos, de entrar en materia, he de decir todavía como culminación de la introducción que he planteado. Ustedes han escuchado repetidamente en este púlpito que hemos dicho y tomado como referencia Génesis 1, 2 y 3. Porque son el punto de partida para todo el desarrollo de la Escritura. Y como aquellos que les gustan las expresiones griegas, ¿alguien se acuerda quién dijo, dame un punto de apoyo y moveré el mundo? Arquímedes. Y Hermann Oever lo dice de esta manera, el punto arquimediano, el punto de partida. Y es el que encontramos en Génesis 1, 2 y 3. Y lo voy a resumir. Cuando en Génesis se dice en el capítulo 1, vio Dios lo que había hecho. ¿Y cómo termina? Y vio Dios que era ¿qué? Bueno en gran manera. Y viene el mandato otra vez al hombre. Le pone por trabajo que le dé nombre a la creación, a los animales y demás. Pero también nos encontramos el relato trágico para nosotros con la caída. Porque en Adán, hermanos, nosotros hemos sido como humanidad caída, que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Fíjense bien, voy a tomar un punto de referencia, hermanos, y es en términos generales lo que somos. Nuestra rebeldía es plasmada de una manera muy significativa ahí en el libro del profeta Jeremías 3:25. Si ustedes tienen la oportunidad de leer en casa este capítulo de Jeremías 3, es un reclamo que Dios hace a los dos reinos divididos de Israel y Judá. Y finaliza el capítulo 3, en el versículo 25, diciendo, yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Palabras de un pueblo que en la hipotética debería ser el que está dentro de los parámetros de Dios. ¿Y qué se esperan los de afuera entonces? Si estos son los de adentro. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre. Termina el versículo 23 anterior. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. ¿Qué podemos decir, hermanos, cada uno de nosotros? La misma Escritura nos dice que bebemos nuestra iniquidad como agua, dice en otro lugar. Y en otro mismo lugar ya hemos usado como referencia también esta analogía, diciendo, mudará el etíope, en mismo Jeremías 13:23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas.
así también podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Esto es lo que la Escritura da testimonio para nosotros. Y es lo que somos. Pero también, hermanos, en este cúmulo de llamarnos la atención, este salmo dice algo muy importante. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo. Y no solo eso, hacedlo bien, tañendo con, ¿qué dice? Con júbilo. Esto podemos decir a los hermanos que están tocando instrumentos musicales. Háganlo. Háganlo bien. Y no solamente bien, sino con qué. Pudiéramos decir alegría, pero el júbilo está un poquito, vamos, como dicen ahora, una rayita más arriba. Júbilo. Así que están conminados los hermanos músicos a tañir el arpa, dice aquí, a hacerlo bien y con suma alegría. Porque recta, dice, es la palabra de Jehová y sobre su obra es hecha, y toda su obra es hecha con fidelidad. Voy a hacer un espacio aquí, hermanos. Se ha dicho de alguna manera que la Escritura es escrita en condescendencia al hombre. Y voy a parafrasear palabras del Señor Jesús cuando es cuestionado. Y Él dice, ¿cómo voy a expresar a ustedes algo más sublime o más alto si no entienden lo básico? Cuando Él era cuestionado y decía, bueno, ¿cómo es que quieren ustedes que entender algo humano y quieren que le explique algo celestial? Por eso es que los hermanos se dedican ahora a estudiar y a hacer exégesis y dicen que la Escritura también es dicha como poema. Toda su obra es hecha con fidelidad. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Y en otros lugares dice, Dios puso ley a los cielos. Dios puso ley al mar. Dios puso ley al trueno. Y fíjense bien, una anécdota que leí por ahí. A lo largo del desarrollo de las técnicas de navegación, alguien tomó como punto de referencia una parte de la Escritura en los Salmos casualmente, cuando decía y mencionaba los caminos del mar. Y esta frase, hermanos, llevó a esta persona a investigar y a descubrir que había corrientes en el océano. Y esas corrientes son fijas. Y que en la actualidad ese conocimiento ha sido de desarrollo para los navegantes que surcan el mar.
y que establecen rutas. Por eso aquí la Escritura dice de una manera poética que toda su obra es hecha con fidelidad. Y más adelante, hermanos, menciona algo muy importante. Él ama justicia y el juicio. Algo, hermanos, que de alguna manera también, a título de, pues también de analogía, ustedes han leído, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando dice a la gran multitud y se le dieron ropas blancas. ¿O no dice eso? ¿Qué significará eso? ¿Se acuerdan de la analogía también cuando el Señor dice que es, de alguna manera, invita a las bodas del Cordero y se encuentra un infiltrado? Y le dice, oye amigo, ¿qué haces aquí? ¿No vienes vestido propiamente? ¿Y qué dice a los que le asisten? Échenlo fuera. Las vestiduras blancas, hermanos, son las obras de Dios en nosotros. La justificación que Dios hizo a la humanidad. Otra vez la analogía de Isaías. Venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestras faltas fueren como rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es, hermanos, la simbología de las vestiduras blancas. Y lo que hemos visto igual en el libro de Jeremías, como hemos visto en el 3:23, la salvación pertenece a Jehová. Y con este salmo, hermanos, estamos nosotros recapitulando lo que Dios ha hecho con nosotros en este periodo de tiempo que Dios nos permite concluir. Y vean ustedes cómo termina el versículo 5. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. La gracia de Dios. En el caso muy particular de nosotros, algunos, no sé si en qué medida, hemos padecido escasez de dinero. Pero hemos pasado un día sin comer. Difícilmente. Nosotros nos hemos dado cuenta que hemos sido librados de peligros, inclusive de muerte. ¿Porque sí? No. Y vean, hermanos, cómo de alguna manera progresiva la Escritura va todavía explicando más. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Cómo dice Hebreos 1:3? Les invito ahí a buscar en el libro de Hebreos 1:3. Y estamos dando testimonio que la palabra de Dios es una unidad. Voy a leer una vez más Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora, Hebreos 1:3. Está hablando del Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, el cual siendo el resplandor de su gloria
la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ven ustedes? Tan solo con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que hemos dicho de las ropas blancas está aquí plasmado y está implícito. Y continúa diciendo el versículo 7. Me gustaría, hermanos, que tuvieran a la mano antes de leerlo Isaías, y voy a pedir un voluntario, por favor, en esta fila. Isaías 40, versículo 12. Vamos a leer juntos, síganme con su vista. Salmo 33, 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Ahora, de esta fila, hermanos, que hemos dicho, lea Isaías 40, versículo 12. Quien midió las aguas con el hueco de su mano y los dedos con su palmo, con 3 dedos junto el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Así es. El poder absoluto de Dios, dicho de manera poética aquí en los Salmos, Él junta, como cuando recogemos agua de una superficie plana, ¿no? Así dice, Él junta con un montón las aguas del mar y pone en depósitos los abismos. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en lo que es abismo, ¿qué viene a nuestra mente? Vemos el cielo y vemos que no tiene fin, es infinito, es un abismo. Y vean la grandeza que describe el Salmo. Él pone en depósitos los abismos. Y el ser humano es conminado a que tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, mandó y existió. Palabra tajante. Dice en otro lugar, sustenta las cosas con la palabra de su boca. Y ahora los intelectualoides tratan de unificar teorías diciendo que Dios se valió de la evolución y de otras cosas para ver lo que nosotros vemos ahora como creación. En términos de las personas que les gusta estudiar un poco de filosofía, hay un término que es nihilo, o de la nada. Dios hizo las cosas de la nada con el aliento de su boca solamente. Y es tajante. Él mandó y existió. Y volviendo al origen, y vio Dios lo que hizo y vio que era bueno. Y otra vez, bueno en gran manera. El hombre, hermanos, ¿qué ha hecho? Simplemente se ha dedicado a descubrir, no a inventar, descubrir las leyes de Dios en su creación.
Y bajo este término llamado ciencia, el hombre se ha ensoberbecido. Y se cumple lo que se menciona otra vez en Génesis. El engaño de la serpiente antigua. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué título tenía el árbol que comieron nuestro padre Adán? ¿Alguien se acuerda? ¿El árbol del qué primero? De la ciencia del bien y del mal. El hombre lo que ha hecho simplemente, hemos dicho, ha descubierto las leyes que Dios puso en la creación. Este equipo, el celular que algunos tenemos, no es otra cosa más que de las leyes de Dios, eléctricas, físicas, hasta biológicas, y el hombre lo ha hecho para su servicio. Y llegado a un grado sumo, el hombre se pone como un anticristo. No solo el anticristo es aquel que se pone antes de, sino también se pone en lugar de. Por eso nosotros, hermanos, somos conminados a adorar al Dios de Israel con júbilo, tocando bien, tocando con alegría, sabiendo que Dios ama la justicia y la rectitud. El hombre, hermanos, se ensoberbece a Dios. Y voy a pedir antes, ahora en esta fila, por favor, que busquen igual en Isaías, capítulo 40, igual, versículo 17. Antes de eso, vamos a leer el versículo 10 de este salmo, Salmo 33. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Ahora sí, ¿alguien tiene el pasaje que hemos dicho? Isaías 40, 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y en lo que no es. Así es. Yo recuerdo, hermanos, de algunas imágenes que conservo en mi mente que no he podido quitar. Decía por ahí un pastor, a los pastores que les gustaba predicar sobre escatoficción, escatología o las últimas cosas. Y decían que se avecina la gran batalla de Armagedón, donde todas las naciones van a luchar en contra de Dios. Y la guerra va a ser tanta, y tanta el derramamiento de sangre que va a subir al freno de los caballos. Y a veces uno se queda con esas imágenes, ¿no? ¿Cómo será, no? Todas las naciones se unen para luchar contra Dios y la sangre de las víctimas, por así decirlo, pues sube tanto el nivel como una inundación que sube hasta el freno de los caballos. Y son pasajes, hermanos, que se deben de tomar con mucha seriedad. La batalla no es tanto física, la batalla es psicológica y del corazón. Cuando lean ustedes Apocalipsis, hermanos, cuando tengan la oportunidad de leerlo bien,
se van a encontrar con algo muy significativo. Y les voy a dar, dijeran por ahí, un tip. Tomando como ejemplo lo que se denomina los 7 sellos, ustedes seguramente lo han visto. Y descendió un ángel y se le dio a abrir tal número de sello. ¿O no dice así? El punto esencial aquí es, se le dio. Y este término, hermanos, es muy recurrente en el Apocalipsis. Y se le dieron tal, y se le dio que hiciera daño a tal cosa específica. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que Dios tiene el control absoluto de todo. Por eso dice aquí el versículo 11, el consejo de Jehová permanece para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y este es el punto doctrinal calvinista, hermanos. La soberanía de Dios. Dios hace nulo el consejo. Y viene a mi mente, hermano, lo que se nos narra inclusive en Génesis. El hombre se pone de acuerdo para hacer una pirámide y llegar según ellos al cielo. ¿Cuál es la respuesta? Vayamos y confundamos su lengua. El consejo de Dios es el que permanece para siempre y no el del hombre. Y vean ustedes, hermanos, la condescendencia que quiero destacar en esta noche de parte de Dios. Voy a hacer una pequeña acotación todavía. En este mismo libro de los Salmos dice el Señor a Israel: si yo tuviera hambre, te pediría de comer. Mías son todas las bestias del campo, hasta mío eres tú. ¿Qué podrías darme? Palabras del profeta Ageo: mía es la plata, mío es el oro. ¿Qué me vas a dar? Pero aún así, hermanos, en la condescendencia del Dios de Israel, e inclusive para nosotros, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para Él. Aquí también radica, hermanos, mucho de la soberbia del pueblo israelita hoy. Se sienten especiales y piensan ellos que todavía son esto. Pero ahora con la llegada del Señor Jesucristo también esto nos alcanza a nosotros. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Dicho de otra manera también, en palabras de David: ¿a dónde podría yo esconderme de tu presencia? No hay lugar.
no hay lugar. A donde fuéramos, allí está. Y en otro lugar también menciona David a Salomón cuando está por entregarle el trono y le da recomendaciones a Salomón. Y le dice a su hijo, exhortándolo a orar, y le dice: Jehová conoce el intento del pensamiento del hombre. Y dicho en otras palabras, palabras del Señor Jesús, Dios sabe de qué tenéis necesidad. ¿O no dice así? Y todo, hermanos, lo que estamos nosotros en este momento recordando y recapitulando es eso. La misericordia y la gracia de Dios durante este periodo de tiempo que nos ha permitido vivir. Y vean ustedes cómo continúa diciendo la Escritura, cómo Dios tiene el control y no el hombre. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie puede librar. Como dice en otra parte de la Escritura también, ellos confían en jinetes y en caballos, ¿y nosotros en quién? En Jehová. Eso es lo que está destacando la Escritura, la soberanía de Dios. Por eso cuando escucho a los políticos y demás que se paran en la tribuna y dicen que México es soberano, o dicen de la Cámara de Diputados y Senadores, esta soberanía, pues me da risa, porque no es cierto. El único soberano es Dios. Continúa diciendo el Salmo: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Promesas, hermanos, que Dios extiende a su pueblo. Y hemos dicho y sostenemos, porque la Escritura así lo dice, que ahora su pueblo no solamente es el Israel en linaje, no, son los creyentes en Jesucristo. Y si bien, hermanos, como creyentes no estamos exentos de la muerte, pero el Señor nos guarda hasta que sea nuestra hora. Y el Señor nos sustenta. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y esos somos nosotros, hermanos. Y continúa diciendo aquí la Escritura, hermanos, la esperanza que tenemos en Dios. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti.
Esta es, hermanos, la promesa y la condescendencia. Dios no necesita de nosotros, como muchas personas de alguna manera han pensado, ¿no? Yo no voy a la iglesia porque nada más piden dinero. Dios no necesita dinero, es cierto, pero estableció un orden. Y el orden, hermano, no es que prevalezca la cuestión del dinero, no. Prevalece el amor y la fe. Como habíamos dicho la vez pasada, cuando es cuestionado al Señor Jesús, Señor, ¿cómo voy a cumplir la ley? Tiene dos cosas muy básicas: amar a Dios y al prójimo. Y haciendo esto cumplimos la ley. Pero lamentablemente, hermanos, nuestra rebeldía es tal que nos ciega. Quiere el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos esto en nuestra mente. Nuestra alma, nuestro ser, espere en Dios. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Otra vez, parafraseando a Pedro, cuando se escandalizan los discípulos y se van algunos, y el Señor les dice a los discípulos, ¿ustedes también se van? ¿Y qué dice Pedro? No, Señor. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y es lo que está plasmado aquí. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. ¿De qué manera? Cantando, tañendo, con orden y con júbilo. Porque se supone, y digo se supone con comillas, que hacemos esto para Dios y no para agradar a nadie. Venimos a decir, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Y quiera Dios que tengamos cada uno de nosotros integridad al momento de entonar alabanzas. Por eso es importante, hermanos, el contenido de la misma. ¿Qué dice? Porque también dice el mismo Salmo que hay un orden, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Termina diciendo el Salmo, estimados hermanos, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea su misericordia sobre nosotros según esperemos o esperamos en Él. Y esta es la esperanza, hermanos, si el Señor nos concede el próximo año estar conscientes